bendición carismática al mundo, donde los milagros son realidad. El mensaje de hoy se llama el pensamiento vertical. Diga conmigo, el pensamiento vertical. En Bolivia todavía hay lecheros. Aquí en Colombia ya no. Aquí cuando uno va a comprar una bolsa de leche va a la tienda. Uno va a la tienda y la compra, o al supermercado. En Bolivia no, en Bolivia el lechero va y deja la botella de leche en la puerta de una cuadra, en la otra puerta, en la otra puerta, en la otra puerta. Y así es como la gente compra leche, porque no le gusta comprar leche en bolsas, sino en botella, porque según dicen es una leche directamente de la vaca y no es procesada y es más saludable. Y resulta que uno de esos días los vecinos comenzaron a sentir que la leche estaba mucho más deliciosa, mucho más concentrada, y empezaron ellos a comentar y a decir: ¿qué es lo que habrá sucedido con la leche? Parece que el lechero cambió de vaca. El otro decía: no creo, ha debido cambiar de pasto. Pero en algo estamos todos nosotros convencidos de que la leche ha mejorado. El otro decía: no, yo creo que no cambió de vaca, sino que cambió ni de pasto, sino que cambió de el alimento concentrado que también se le da parte del pasto. Y estaban discutiendo el por qué había una mejor leche. Y dijeron: mejor esperemos que llegue el lechero a la mañana y le preguntamos. Y el lechero llegó con sus con su canasta llena de botellas de leche. Y le dijeron: señor lechero, hemos notado que la leche está más deliciosa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted cambió de vaca? No, no cambié de vaca. ¿Usted cambió de pasto? No, no cambié de pasto. ¿Usted cambió de alimento concentrado? No, no cambié. Entonces, ¿qué cambió? Cambié yo, porque recibí a Jesucristo como Salvador. Mi corazón cambió y he dejado de robarles a ustedes. Ya no le echo agua a la leche. Ya no le echo agua a la leche. Y es lo que pasa, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe al Señor, cambia el corazón. Ya no robamos a nadie, no mentimos, no cometemos adulterio, y estamos dedicados y consagrados a la obra de Dios. ¿Cuánto dan fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Bueno, dice la Biblia, Proverbios 23:7, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. El otro proverbio 21:5 dice: los planes bien pensados nos llevan a la ganancia, los planes sin pensar nos llevan al fracaso. Blas Pascal decía: el hombre es una caña pensante. Blas Pascal decía: el hombre es una caña pensante. ¿Qué trató de decir? Pues comparados con los animales, estamos en desventaja. Un gorila es mucho más fuerte. Un águila tiene mejor visión. Un orangután tiene más habilidad. Un chimpancé puede trepar los árboles. Mejor dicho, un murciélago tiene mejor movilidad. Tiene un radar mucho más desarrollado. Un hipopótamo nos gana en fuerza. Un cocodrilo es mucho más fuerte. Comparados con los animales tenemos desventaja, pero hay una ventaja que
según Blas Pascal tenemos. De pronto somos frágiles, pero somos una caña, una fragilidad, pero pensante. Y esa capacidad de pensamiento, esa facultad, hace que nosotros podamos reinar en esta tierra, reinar en la creación. El hombre es un conquistador. Decía también Albert Einstein, la capacidad del ser humano de pensar es mayor que cualquier conocimiento. Decía Norman Vincent Peale, el famoso escritor cristiano, cambia tus pensamientos y cambiarás tu destino. Decía el grande motivador americano David Joseph Schwartz, consigna y retira solamente pensamientos positivos de tu banco de memoria. Y así podemos oír de los grandes que hablaron del pensamiento. Decía Napoleón, la habilidad del pensamiento humano ocupa toda la tierra. Cuando estalló la pandemia, hubo dos clases de personas. Las personas con pensamiento horizontal. Hay dos clases de pensamientos: el pensamiento horizontal y el pensamiento vertical. El pensamiento vertical es ese pensamiento de imposibilidades, de dificultades, de que no se puede lograr nada, de que estamos mal, de que Colombia va de mal en peor, de que yo voy de mal en peor, que no puedo salir adelante. Es un pensamiento horizontal. Es un pensamiento basado en nuestros 5 sentidos y en nuestra humana capacidad. Pero Dios no quiere que tengamos esos pensamientos. Dios quiere que nosotros tengamos pensamientos verticales. ¿Qué es un pensamiento vertical? Un pensamiento que mira a Dios. Un pensamiento que se conecta en el Señor. Un pensamiento que reconoce que Jesucristo se hizo carne, murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, nos ha librado del pecado, de las maldiciones, ha resucitado para nuestra justificación y tenemos una vida resucitada y tenemos un cambio de mentalidad, porque Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Tenemos una mente renovada. Pablo dice: renovaos en vuestro entendimiento. Cuando estalló la pandemia, muchos dijeron: nos vamos a quebrar, y se pusieron a llorar. Otros dijeron: la gente está llorando, vamos a fabricar pañuelos para los que lloran. Es el pensamiento vertical. Tengo un amigo, tiene una tienda en Unicentro, vende camisas, él mismo las fabrica. Juego tenis con él a veces. Ese es su negocio. Cuando estalló la pandemia y el gobierno dijo: vamos a cerrar todo, él empezó a pensar. Es cristiano, va a otra congregación. Y me dice: Jorge, yo empecé a pensar y yo voy a hacer tapabocas. Nadie va a comprar camisas en este tiempo. Cambió su pensamiento y fue el primer caleño que empezó a hacer tapabocas, porque él tenía un pensamiento vertical. El pensamiento horizontal no nos lleva a ningún lado. Pensamiento horizontal es el pensamiento lógico, el pensamiento que se basa en las capacidades, en lo que vemos, en lo que sienten nuestros sentidos humanos, la vista, el tacto, el olfato. El pensamiento vertical es aquel que se eleva y mira al Señor y aprende de Él. Ya les voy a explicar con más detalle. Entonces, Dios tiene, según Isaías 55, versículo 8 al 9: como los cielos son más altos de la tierra,
Así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Está diciendo que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos, que los caminos de Dios son muchísimo más altos que nuestros caminos. Está hablando de que Él tiene otros pensamientos y nosotros como cristianos tenemos que aprender a pensar los pensamientos de Dios. ¿Cuántos van a aprender a pensar los pensamientos de Dios? Usted va a empezar a pensar los pensamientos del Señor. Cuando Dios creó este universo, la primera creación fue sea la luz. ¿Por qué? ¿Por qué creó primero la luz? Porque la tierra estaba en tinieblas y Dios no piensa en tinieblas. Los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de luz. Entonces dijo, sea la luz. Acto seguido creó los océanos. ¿Por qué Dios creó los océanos? Porque Dios piensa en belleza. El océano es algo bellísimo. Uno va al mar y se deleita porque Dios piensa en belleza y no en repulsión. Luego dice la Escritura que comenzó a crear animales, plantas, toda suerte de aves en los cielos, toda suerte de animales en la tierra y aves en el cielo y peces en el mar. Y creó muchísimos animales. ¿Por qué? Porque Dios no piensa en escasez. Cuando uno quiere saber qué es lo que Dios piensa, cómo es que Él piensa, uno tiene que mirar la creación. Y dice que Él piensa en abundancia, no piensa en escasez. No piensa en cosas pocas, Él piensa en grande. ¿Cuántos tienen grandes pensamientos? Cuando Dios creó, acto seguido, al ser humano, a Adán y a Eva, ¿por qué los creó? Para tener amor con ellos, para tener una relación, una comunicación, una amistad, una relación cercana, porque Dios no piensa en odio. Dios no piensa en odio, Dios piensa en amor. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, cuando uno tiene un problema, una dificultad, como el caso de los apóstoles, de la gente, 4,000 personas, dice Juan capítulo 6, 5,000 personas, sin contar hombres, sin contar familia, estaban en el desierto escuchando a Jesucristo, su mensaje. Pero llegó un momento que estuvieron todo el día escuchando la palabra de Dios y se hizo de noche. Y Jesucristo les pone una prueba a los apóstoles. Les coloca una prueba, les dice: la multitud no tiene que comer, denles vosotros de comer. Jesucristo les ordena. Jesús de Nazaret les ordena a los discípulos que den de comer a 20,000 personas. Allí se ve el pensamiento horizontal. No hay que comer. Hay 20,000 personas aguantando hambre, que están debilitados, que están a punto de desmayarse. Todo el día han estado en ayunas. Y Jesucristo les sale con una orden extraña: denles vosotros de comer. Inmediatamente los discípulos comienzan a expresar pensamientos horizontales. Dijeron: Señor, es imposible. 300 denarios, que equivalía al trabajo de un año entero, no de un jornalero, de todo, casi 10 meses. No podemos pagar, no podemos comprar, no alcanzaría para alimentar este salario. Es muy poquito lo que tenemos en la alcancía, lo que tenemos en tesorería es muy poquito, no alcanza. Pensamiento horizontal. El otro dijo: pues despachemos a la gente para que vayan a los pueblos más cercanos y compren la comida. Era imposible, porque era tarde, ya las tiendas habían cerrado, ya estaba lejos el supermercado. Esa posibilidad no era viable. Entonces uno de ellos dijo: entonces nosotros
vayamos y con nuestros camellos, busquemos camellos y vayamos a las tiendas antes que se cierren y luego traemos la comida. Eso que Cristo le dijo, no, eso no. ¿Cuáles camellos? ¿Cuáles burros? Aquí no hay nada. Había una imposibilidad, había una dificultad, había una escasez, había un problema, como a nosotros también en esta vida cristiana se nos presenta. A nosotros también Dios nos prueba, porque dice, les digo estas palabras para probarlos, a ver cómo van a reaccionar. Y muchas veces somos sometidos a prueba, a ver dónde está la fe, a ver cuál es el pensamiento que hemos desarrollado tantos años de cristianismo. Y de pronto un hombre, Andrés, fue el único que desarrolló un pensamiento vertical. El pensamiento vertical es aquel que el ser humano desarrolla en conexión con el Señor. Es el pensamiento vertical porque mira hacia el Señor, mira las probabilidades de Dios, se conecta con el Espíritu Santo. Y lo primero que hizo Andrés fue mirar a Cristo. Y la Biblia dice que el que le está faltando fe, ponga sus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Cuántos van a colocar sus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe? Ese es el pensamiento vertical. Es un pensamiento de conocimiento revelacional. Es un pensamiento que no depende de los 5 sentidos. Es un pensamiento que no se basa en las noticias de RCN o en las noticias de Caracol. Es una persona como Andrés que puso sus ojos en Cristo y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, 2 sardinas, y llevó a Cristo el problema. Llevó ese poquito que tenía, llevó esa escasez que había representado en apenas 5 pan de bonos, porque eran panes pequeños, y 2 sardinas, porque eran peces pequeños. Era el desayuno, era el almuerzo de un niño. Era el almuerzo de un niño. Pero como este hombre llamado Andrés había pensado en Cristo, había colocado su pensamiento en Jesús, llevó a Jesucristo esta provisión. ¿Por qué? Porque fue el único que tenía un pensamiento vertical. Y cuando Cristo recibe ese aporte tan escaso, como decía el pastor Dávalos, dio gracias y también miró al cielo, porque Jesucristo estaba conectado con el Padre Celestial. Él siempre decía: mi Padre siempre me oye, y dio gracias, y los peces y los panes se multiplicaron en las manos de los apóstoles. Se multiplicaron. ¿Por qué? Porque había un pensamiento vertical. Cuando Moisés fue llamado a libertar al pueblo, Dios le habló y le dijo: tú vas a libertar a los 3 millones de esclavos. Él al principio tenía un pensamiento horizontal. Comenzó a armar guerrillas. Algunos historiadores dicen que Moisés, cuando recibió el llamado de libertar a Israel, comenzó a armar grupos guerrilleros. Genofonte dice eso, que empezó en la carne, porque tenía un pensamiento horizontal. Es por eso que fue a matar a un egipcio. ¿Por qué lo mató? Estaba maltratando a uno de su grupo, a un hebreo, a un israelita. El egipcio le estaba dando de latigazos. Viene Moisés y lo mata, y tiene que salir corriendo, porque todavía Moisés en esa etapa de su vida tenía un pensamiento horizontal. Creía que la cosa se arreglaba a la brava. Él creía que iba a armar un grupo terrorista hebreo, unos luchadores que iban finalmente a emanciparse militarmente contra Egipto.
Y Dios lo tiene que llamar al desierto. Y en el desierto Dios le drena todo pensamiento horizontal. Le toma a Dios, le toma al Señor 40 años para eliminar de la mente de Moisés todo pensamiento horizontal, hasta que él finalmente está preparado de pensar como Dios piensa. Finalmente Moisés reconoce que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Así como el cielo está más alto de la tierra, así los pensamientos del Señor están más altos que nuestros pensamientos. Y Moisés humilla su mente, y cuando Dios le habla por segunda vez, lo hace desde la zarza ardiente y le dice: te voy a enviar para que libertes a mi pueblo, pero no va a ser en tus fuerzas, no va a ser con guerrilla, no va a ser con grupos armados para hacerle una especie de resistencia militar a Faraón. Va a ser con mi poder, va a ser con mi unción, va a ser con mis milagros, con mis señales y maravillas. Y también Dios en tu vida y en mi vida se va a manifestar con milagros, señales, maravillas. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo un pensamiento vertical. Un pensamiento vertical. Pensamiento vertical. Y así es como Moisés es utilizado para traer plagas. 10 plagas van minando la resistencia faraónica. La última plaga, el milagro de la muerte de los primogénitos, y salen los hebreos victoriosos, salen ricos, salen con mucha abundancia, despojaron Egipto, pero Faraón se endurece y los vuelve a perseguir junto al Mar Rojo. Y se le viene un ejército a masacrar a los judíos al pie de la playa, y no había cómo escapar, no había barcas, no había canoas, no había cómo irse a la derecha. Hay una montaña, a la izquierda otra montaña, y el ejército de Faraón atacando con las espadas desenvainadas, con jabalinas, con espadas, con lanzas, ávidos de sangre. Venían cabalgando con carros cerrados, carros de combate. ¿Y cuál fue el pensamiento? Miren mi Biblia para acá. ¿Cuál fue el pensamiento? Horizontal. Todos los judíos dijeron: Moisés, Moisés, ¿por qué nos has traído a morir en la playa? Vamos a ser masacrados, pisoteados por los cascos de los corceles, vamos a ser pasados a espada. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Acaso no había sepulcros para ser enterrados? Ahora nuestros cadáveres van a quedar en el desierto, insepultos, comidos por las aves de carroña, y de pronto nos van a volver comida de pescado, nos van a tirar al mar. Todo el pueblo tenía un pensamiento horizontal. El único que tenía pensamiento vertical, conectado, era Moisés, y tenía su bastón, y levantó ese bastón, esa vara, y dijo: no teman, el Señor peleará por vosotros. Y a esos egipcios que os los veis, nunca más los volveréis a ver, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El único que tenía pensamiento vertical era Moisés, y debemos aprender en los problemas, en las angustias, en las dificultades, tener un pensamiento vertical. Hebreos 10:38. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Yo podría parafrasear: el justo vivirá por un pensamiento vertical. El pensamiento, aquí está la clave. Dios nos ha dado un cerebro. Einstein dice que solo usamos el 5%. La mayoría lo malgastamos. Pero Dios ha creado esta parte, nos
diferencia de los animales, y podemos pensar, y cuando conectamos el pensamiento con el pensamiento de Dios, ahí vienen las revelaciones, ahí vienen la voz de Dios, ahí viene cómo Dios te habla y te dice: esta es la decisión que tienes que tomar, por este camino tienes que andar, por esta decisión, y tú vas madurando como cristiano. No es que nunca vas a tener problemas, vas a tener problemas, pero esos problemas no te van a agobiar ni te van a derrotar, porque tú estás conectado con el pensamiento de Dios. Y Dios te va a revelar lo que tienes que hacer y cómo vas a solucionar esa dificultad, y cómo Dios te va a abrir grandes puertas para que tú puedas salir adelante. El pensamiento vertical. Josué y Caleb. ¿Por qué Dios mandó espías a la tierra prometida? ¿Qué necesidad había? No había necesidad, pero lo hizo para probar el pensamiento vertical u horizontal. Hay dos pensamientos: el pensamiento horizontal, que no nos lleva a ninguna parte, o el pensamiento vertical, que es el conocimiento revelacional. El pensamiento horizontal está basado en los 5 sentidos y en la lógica de la vida, pero el pensamiento horizontal está basado en el conocimiento revelacional. Dios le dice: vayan y vean la tierra prometida. Y los 12 espías fueron a la tierra prometida, trajeron el reporte y dijeron: la tierra prometida es tremenda, llena de leche, de miel, y este es el fruto de ella. Verdaderamente es una tierra muy próspera, muy rica, pero hay gigantes, hay ciudades amuralladas hasta el cielo, hay los hijos de Anac, unos gigantes miedosísimos, y nosotros somos como langostas. No podremos conquistar la tierra prometida, está infestada de gigantes maldadosos, y las ciudades tienen murallas hasta el cielo. Nosotros no podremos conquistarla. Pensamiento horizontal. Y se contagia, porque toda la congregación comenzó a murmurar y decir: sí, Moisés es un charlatán. ¿Cómo nos trae a una tierra prometida llena de gigantes? Nos van a matar. ¿Cómo vamos a pelear con gigantes? ¿Cómo vamos a vencer esas ciudades amuralladas con unas murallas impresionantes? Devolvámonos a Egipto. Solo 2 de los espías tenían pensamiento vertical. Ese pensamiento vertical está en Números 14, 7 al 8. Dijeron a toda comunidad israelita: la tierra que recorrimos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos dejará entrar en ella. Nos van a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Versículo 9: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Nosotros los comeremos como a pan, son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte de nosotros. El Señor está de parte de nosotros. Y yo te digo, Misión Carismática, no temas, el Señor está de parte de nosotros. Más fuerte ese aplauso. Todos los que murmuraron se quedaron 40 años en el desierto hasta morir. Solo los que tuvieron el pensamiento horizontal, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. De modo que es muy importante, congregación, tener un pensamiento vertical. El pensamiento vertical lo tenía Simón Bolívar. Él decía: Dios fortalece al constante, Dios bendice al constante, decía Bolívar.
Tenía 2.500 hombres cuando salió de Haití rumbo a Guayana, Venezuela. Perdió casi todos los hombres. Pero reorganizó un ejército en el sur de Venezuela. Cruzó la cordillera de los Andes, que según la historia fue la más dura gesta a Simón Bolívar. ¿Cómo vamos a cruzar la cordillera de los Andes? Que él decía, tenemos que vencer en Boyacá, tenemos que libertar esa parte del país. Y allí perdió mucha gente por congelamiento. Llegaron algunos como espectros, pero con esa gente ganó Bogotá y luego Carabobo, Caracas, luego fue al Cusco. Y en el Cusco, Perú, para libertar Perú, su ejército se dispersa y él se enferma. ¿Cómo iba a libertar Perú enfermo? Estaba tirado en un camastro, en una choza, temblando de fiebre, pobre, sin ejército, sin nada. Y Julián Mosquera le dice: el libertador, ¿ahora qué usted va a hacer? Y él responde: triunfar. ¿Por qué? Porque hablaba de esa manera Simón Bolívar, estando en la peor circunstancia, en las peores pérdidas, siempre decía: voy a triunfar. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento vertical. Y en cuestión de semana reorganiza un ejército, coge mercenarios peruanos, pide gente de Colombia y Venezuela, y tiene las grandes batallas de Junín y Ayacucho. El pensamiento vertical afecta a los negocios. Tú vas a montar un negocio, vas a montar un emprendimiento. No puedes tener éxito si tu pensamiento no está vertical, conectado con el Señor. Tú y yo tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo y renovar la mente. Dice: renovaos en el espíritu de vuestros pensamientos. La Biblia dice: tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Un paisa montó un supermercado y le dijeron: te va a ir mal. El paisa preguntó: ¿por qué? ¿Por qué has montado tu chuzo al lado de Carulla y a este lado está el éxito? Te van a devorar. Y él dijo: no, yo voy a colocar un letrero: entrada principal. Pensamiento vertical. El pensamiento vertical afectará los deportistas. Miguel Indurain, ciclista de fama mundial que ha ganado 5 veces la Vuelta a Francia, es el más grande ciclista de la historia. Él tiene el tabique roto, se ha caído varias veces, tiene fracturada la mano, tiene problemas de respiración. Sin embargo, ha ganado 5 veces la Vuelta a Francia. Y le han preguntado a los periodistas: ¿cómo usted gana? Bueno, ahora está retirado. ¿Cómo ganó tantas veces la Vuelta a Francia? Una vez él se cayó de la cicla, se rompió la mano, levantó la mano con un dolor y se siguió montando y pidió que le vendaran la mano. Y le dijeron: bueno, los médicos llegaron a vendarle la mano. Pero él les dijo: claro, véndanme la mano, pero mientras estoy caminando en la cicla, mientras pedaleo. Le dije: está usted loco, pare. Y le vendamos la mano. Y dijo: no, yo voy mientras pedaleo más despacio, a 60 kilómetros por hora, ustedes me pueden ir curando. Y desde el carro, el médico le iba vendando y curando mientras él seguía la carrera. Eso se llama pensamiento vertical. La fe, queridos hermanos, no puede fluir a través de una mente negativa. La fe no puede desarrollarse con un pensamiento que aún tiene horizontalidad. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que seguir asistiendo a la iglesia, a la célula, leyendo la palabra, orando, ayunando.
y siendo fieles en nuestras ofrendas y diezmos, con esas actividades nuestros pensamientos siempre serán verticales y no horizontales. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos.